Vamos a hablar ahora de este mensaje, el nombre Emmanuel, el nombre Emmanuel. ¿Sabe usted que en la Biblia cada nombre tiene un propósito? Cuando se acuerda usted de la historia de Ana en el Antiguo Testamento, ella está en el templo y está orando al Señor y le está pidiendo a Él por un hijo. Y le pide porque ella es estéril y no puede tener este hijo. Y ella tanto desea solamente tener un niño y le hace una promesa a Dios. Dice: Señor, si tú me das este niño, te lo doy a ti, te lo regreso. Y Ana, después de tanta oración y tanto ruego, cuando Dios le concede su petición, le pone este nombre Samuel a su hijo. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que Samuel significa por cuanto lo pedía Jehová. Entonces le dio un nombre porque es lo que ella hizo para tener a este niño. Muchos de ustedes tal vez tienen a un hijo llamado Samuel porque han orado por años para que tengan un hijo. ¿Y saben qué le ponen? Samuel, porque se lo pidieron a Jehová. Me acuerdo de la historia de Jacob, cómo es que él desde niño era un suplantador, y eso es lo que su nombre significa. Él era un transero, ¿verdad? Como decimos allá en México. Él era un mexicano bueno, y él iba, agarraba, ¿verdad?, las cosas y trataba de hacer tranzas en todos lados. Y un momento viene la historia en donde dice que Jacob va y Dios pelea con él, y Jacob no sabe con quién está peleando y pelea con él toda la noche. Y cuando Jacob se da cuenta de que es Dios, no lo deja ir y Dios le toca el muslo, ¿verdad? Y y empieza a cojear desde camina. Y en ese momento que dice que Dios, tu nombre no será llamado Jacob ya, sino Israel. Israel quiere decir luchador con Dios. Entonces ya no eres un suplantador, ya no eres un transero, ahora luchas a mi lado. Vamos juntos. Cambió completamente el nombre de ese hombre. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Vemos la historia también de Saulo de Tarso. Ya no se llamaba Saulo cuando ya era un apóstol. ¿Cómo se llamaba? Pablo. El nombre cambió. ¿Por qué? Porque querían ser diferentes, porque hay un propósito en los nombres que se dan en la Biblia. Yo crecí en un hogar cristiano, y yo crecí en Monterrey, Nuevo León. Mi papá era el pastor de la iglesia, y desde que yo conozco, ¿verdad?, yo he estado en una casa de un predicador, de un pastor. Perdón. Y yo me acuerdo crecer en la iglesia y hacer travesuras en todos lados, y correr una vez pateé una pelota de soccer. ¡Pum! Y no le di a la portería, ¿verdad? Estaba ahí en la cochera de la iglesia, y la pelota se fue a una hermana y le pegué en la cara. ¡Pum! Así. Y travieso era yo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo crecer en la iglesia y ser el hijo del pastor. ¿Y saben qué? Una de las cosas que me tuve que acostumbrar era que una hermana de la iglesia, que era muy querida mía, me llamaba Juanito. Y yo no soy Juan. Yo soy Isaí. Juanito, ven acá, Juanito, ven allá. Ah, Juanito, qué bonito. ¿Y saben quién se llama Juan? Mi papá. Mi papá es Juan. Entonces, ¿por qué la hermana me llamaba a mí Juanito? Pues el simple hecho era que me parecía tanto a mi papá, caminaba como él, me veía como él, decía lo que él decía, era el hijo del pastor, me llamaba Juanito. Yo no soy Juanito, yo soy Isaí. ¿Pero qué quería decir ese nombre? Que me estaba ella identificando como un mini Juan, como un mini mí de mi pastor, de mi papá, chiquito. Ahora, a Jesús en la Biblia se le nombra con muchos nombres. A veces se llama Cristo, a veces Mesías, a veces Emmanuel. Isaías 9:6 dice: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿se acuerdan? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Diferentes nombres que se le dan a Jesús. Apocalipsis 22:13 dice Jesús ahí: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús mismo se llama de diferentes cosas. Cada nombre dado al Señor tiene una razón. Cada nombre destaca una virtud, una cualidad de Jesús mismo. ¿Quién es? ¿O qué hizo? ¿O qué atributo posee como Señor y Salvador? Una de las razones que Jesús no es como otros dioses o como otros profetas o otras religiones es por los nombres que se le ha dado a Jesús. A Jesús se le atributa como Salvador,
se le atributa como redentor, hasta como Dios mismo. El nombre Emmanuel no es excepción de un propósito dado. Hay una razón por la cual Dios escogió el nombre, escogió nombrar a Jesús como Emmanuel en el Antiguo Testamento. Podemos saber exactamente qué significa el nombre Emmanuel por el versículo 23, que dice que es Dios con nosotros. Lo que no tenemos que dudar es el significado del nombre Emmanuel, pero lo que tal vez podemos preguntarnos es esto: ¿qué es lo que nos revela el nombre Emmanuel acerca de Jesús? ¿Qué es tan importante de ese nombre? ¿Por qué es que Jesús escogió llamarle Emmanuel? Y esta mañana quiero ver 3 verdades que son reveladas por el nombre Emmanuel. Si Dios escogió ese nombre, hubo un propósito. ¿Cuál es? Quiero que note primero que esta verdad que se revela por el nombre Emmanuel es que Jesús es Dios. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo que: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, eso es lo que quiere decir. Lo importante aquí es lo que no dice. Emmanuel no dice que es como Dios con nosotros, ¿verdad? Dice que es Dios con nosotros. Está afirmando una cosa: Jesús es Dios. Está diciendo, el nombre mismo dice que Jesús es Dios en la carne. Este pasaje, si usted estudia la Biblia, se toma de Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Desde Isaías está diciendo cómo se va a llamar Jesús. Desde antes que Jesús naciera, Dios había dicho una cosa: que Dios mismo iba a venir a este mundo, no de una mujer solo, sino de una virgen. Es importante entender que la señal que dice aquí Isaías y la señal que dice aquí en Mateo es que una virgen concebirá. Todos sabemos, si la mujer no es virgen, no es una señal, es normal. Las mujeres casadas se embarazan, tienen hijos, eso es normal. Nadie se sorprendería por eso. Por eso tenía que ser una muchacha virgen, para que fuera una señal. Sabemos que Jesús vivió una vida perfecta, pero al nacer de una virgen, Él no engendró la naturaleza del pecado o la naturaleza humana. Note lo que dice Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Aquí la Biblia claramente nos dice que estamos engendrando nuestro pecado o la naturaleza pecaminosa del papá o del hombre. La naturaleza pecaminosa no viene de la mujer. Eso era algo tan importante, porque si Dios va a ser Dios, no puede pecar. Él tuvo que venir de una mujer virgen, porque la naturaleza pecaminosa viene del hombre. Yo sé, muchos dicen: pero hermano, la mujer fue la que pecó primero. Ella es la que comió la fruta, porque es que viene del hombre. Y es una buena pregunta. La respuesta es esta: Dios le dio el mandamiento al hombre, no a la mujer. Dios le dio la responsabilidad al hombre, no a la mujer. Él le dijo al hombre qué debía de hacer, y porque el hombre pecó, el pecado viene del hombre. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque en el día de que él comieres ciertamente morirás. ¿Notó? Dice: mandó Jehová Dios al hombre. Y porque el hombre pecó, Dios, y la mujer pecó, el hombre pecó, Dios puso la responsabilidad de transferir la naturaleza pecaminosa en el hombre. Es sumamente importante saber que María era una virgen y que nació Jesús de una virgen. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Si Dios hubiera nacido de un hombre, de cualquier mujer, hubiera tenido pecado. Ya hubiera cesado de ser Dios. Jesús es Dios. Jesús no es un profeta, o un buen maestro, o un hombre que se hizo Dios como algunos lo creen. Jesús mismo
fue Dios desde el principio. 1 Timoteo 3:16 lo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Piedad hablando acerca de Dios, de Cristo, de toda la Trinidad. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Notó? Dios manifestado en carne. ¿Quién es el que se manifestó en la carne? Jesús. Dios es Jesús. Jesús es Dios. Por eso el nombre de Emmanuel es tan importante, porque Él es Dios. El niño que nació es Dios mismo. Mientras Jesús caminaba por esta tierra, los fariseos querían matarle. Y en un instante Jesús estaba haciendo un discurso, estaba predicando y estaba hablando acerca del rebaño, cómo es que Dios le da un rebaño y cómo es que Él les da vida eterna y no perecerán jamás. Y al final en Juan 10:30 dice esta frase: yo y el Padre uno somos. Y si usted se acuerda de la historia, los fariseos se enfurecieron, agarraron piedras para apedrearle y le dijeron: te vamos a apedrear. Y Jesús les dice: ¿por cuáles buenas obras me van a apedrear? Y los fariseos judíos le responden bien orgullosamente, ¿verdad? No por las buenas obras que has hecho, sino porque siendo hombre, te hiciste como Dios. Y le estaban acusando que Él era Dios. Obviamente, si usted se acuerda, los judíos no podían ni siquiera escribir el nombre de Jehová sin lavarse las manos antes y después de escribir el nombre de Jehová. Todos los escribas que escribían la Biblia, antes de que escribían la palabra Jehová, se lavaban las manos, escribían Jehová, se lavaban las manos y seguían escribiendo la Biblia. ¿Por qué? Porque era tan santo ese nombre para ellos. Y cuando Jesús mismo dice: yo soy Dios, ellos dicen blasfemia y agarran piedras y lo quieren matar. Es interesante cómo es que Jesús les responde. En Juan 10:34 Jesús les responde: si no está escrito en vuestra ley, yo dije Dios sois. Si llamo a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, Jesús les dice: yo soy Dios y se los he probado con mis obras. Y si no me creen a mí, al menos crean la evidencia que les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Jesús mismo claramente dice: yo soy Dios, y hasta lo prueba. Y si las personas en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, a veces ni creían cuando Jesús hacía milagros enfrente de ellos que Jesús era Dios, hay muchos en este mundo que todavía no creen que Jesús es Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no cree usted que Jesús mismo es Dios? Tal vez se le hace imposible creer que Jesús es Dios. Tal vez es algo que usted dice: ¿cómo es que un hombre puede ser Dios? Pues este es uno de los fundamentos de la fe cristiana. ¿En quién creemos para ser salvos del pecado y de la condenación eterna que es el infierno? Es el Dios en la carne. Otras religiones creen en santos, creen en profetas, creen en obras. Nosotros creemos que nuestro Dios se sacrificó por nosotros para nuestra salvación. Ningún otro Dios hizo esto, ningún otro profeta hizo esto. Otros dioses, otros profetas, lo que ellos hacen es les dicen a los que les siguen: tienes que hacer esto para acercarte a mí. Y Dios dice: yo me sacrifiqué para poder acercarme a ti. Es completamente diferente. Jesús es Dios y Dios es Jesús y Dios se sacrificó por nosotros. La primera verdad que encontramos cuando estudiamos el nombre Emmanuel es que Jesús es Dios. La segunda verdad que se revela con el nombre de Emmanuel es que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Vea conmigo por favor el versículo 22. Todo esto anunció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿No? Todo lo que dice el versículo 22, todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho.
para que lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento se cumpliera en el Nuevo Testamento. Las promesas que Dios puso acerca de Jesús se estaban cumpliendo en esta Navidad, en la primera Navidad, cuando Jesús estaba naciendo. O sea, Isaías 7:14 habla de este momento específico. ¿Se acuerdan? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Está cumpliendo con esa profecía. Todo lo que se dijo de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Dónde es que nació Jesús? Nació en Belén. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde iban a ser? Se profetizó en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que sucede es que Herodes quiere matar a todos los niños, si se acuerdan y siguen leyendo el capítulo 1 de Mateo. Y el ángel le dice a José: hey, vete a Egipto para que no maten a Jesús. Y José va a Egipto. Y cuando él va a Egipto, se cumple otra profecía en Oseas 11:1, cuando dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Se está cumpliendo esa profecía donde dice que Jesús sale de Egipto y regresa a Jerusalén, a Belén o a Nazaret, donde iban a vivir. También hay otra profecía que se cumple en el capítulo 1 de Mateo, que es la matanza de todos los niños. Cuando Herodes manda y mata a todos los niños, está cumpliendo con lo que se profetizó en Jeremías 31:15, que dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Cada cosa que usted ve en la Biblia, lo que sucede con Jesús, se cumple desde el Antiguo Testamento. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando Dios le puso por nombre Emmanuel, y cuando Él nace y se refiere a este mismo pasaje, ¿qué está diciendo Dios? Yo cumplo con mis promesas. Yo les voy a cumplir con mis promesas. Una y otra vez, la Biblia puede ver lo que dijo Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento. Dios cumple con sus promesas, y si lo hizo con la venida de su Hijo Jesús, lo hará también con nosotros, con las promesas que nos ha dado en la Biblia. Yo me acuerdo cuando estábamos creciendo, mi papá siempre tenía un gran sueño como familia. Él nos dijo una vez a mí, mi hermano, mi hermana, a mi mamá, y dice: familia, quiero decirles una cosa. Antes de que todos se vayan aquí de la casa, vamos a ir a Colorado y vamos a esquiar y vamos a tener un buen tiempo como familia, vamos a tener unas buenas vacaciones, se los prometo, me dijo. ¿Y saben qué hicimos mi hermano, mi hermana y yo? Pues nos emocionamos, ¿verdad? Vamos a esquiar, vamos a aprender. ¡Wow! Que va a ser emocionante. ¡Wow! Quisiera ver cuándo será. ¿Y saben cuándo pasó eso? Nunca. Mi papá tenía la intención tan grande de tener unas buenas vacaciones, de llevarnos a Colorado, a las montañas allá, a ver grandes cosas y tener un buen tiempo como familia. Pero ¿saben qué pasó con la promesa de mi papá? Nada. No cumplió su promesa. Así no es Dios. No se cree, yo amo a mi papá, yo no estoy enojado porque no cumplió su promesa. Pero Dios, cuando dice algo, lo va a hacer. Cuando Dios dice que nos va a proteger de maldad, nos va a proteger de la maldad. Cuando dice que Él va a proveer por nuestras necesidades, lo va a hacer. Cuando tal vez estamos en la cama en el hospital, o tal vez enfermos en algún lado y estamos pensando, ¿qué va a hacer Dios? Tenemos la promesa de que todo lo que nos sucede es para bien. Y puedo yo confiar que aunque algo malo me esté sucediendo, Dios tiene lo mejor en mente para mí, y puedo confiar de que Él va a cumplir sus promesas. Cuando Dios me hace sufrir, tal vez no es porque Él me odia, sino porque tiene un plan más grande para mí. Pero Dios provee, Dios cuida, Dios me ama. Dios quiere que las personas a las que yo les hablo acerca de Cristo, ellas sean salvas, y quiere que yo vaya y predique, y cuando yo les diga de Cristo, alguien va a ser salvo. Dios cumple las promesas. Cuando usted recibió a Cristo como Salvador y Dios le dijo que lo va a llevar al cielo, que le va a dar vida eterna, usted puede estar seguro de que un día va a ir al cielo. No tiene que dudar, porque Dios
siempre cumple sus promesas. Siempre. Cuando escuchamos y leemos el nombre Emmanuel, podemos recordar que Dios es un Dios que cumple promesas. ¿Tiene acaso alguna duda de lo que va a suceder en el futuro? Tal vez está preocupado o afanado, como dice la Biblia. La Biblia dice: no os afanéis por el día de mañana. Si Dios viste a los lirios y le da de comer a los pajaritos, ¿qué más nosotros que somos sus hijos? Él proveerá. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. ¿Por qué estoy tan seguro de que yo voy a ir al cielo? Porque cuando acepté a Cristo, Él me prometió ¿qué? Vida eterna. Un hogar, en una mansión que voy a estar allá. Yo estoy confiado. Si algo me pasa y yo muero y dejo a mi familia aquí, ¿saben dónde voy a estar yo? En el cielo. No porque yo sea buena persona, sino porque Dios lo promete en su Biblia y Él cumple sus promesas. La segunda verdad que aprendemos acerca del nombre Emmanuel es que Dios cumple sus promesas. Y la tercera verdad es esta: Dios proveyó la salvación. Nota el versículo 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, deducimos ya de este pasaje que Jesús es Dios. Y si el versículo 21 dice que Jesús salvará al pueblo de sus pecados, podemos deducir que Dios proveyó la salvación y que Dios se sacrificó por nosotros. Si cada nombre entonces tiene significado, significa que Jesús, Salvador, el Salvador mismo, dice Dios, entonces es el Salvador. ¿Qué verdad tan más emocionante para mí? Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se sacrificó para darme a mí y a usted la salvación de que tanto necesitábamos. Ahora es importante notar que aquí Jesús salva de pecados y no de errores y no de equivocaciones. De pecados. Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Esa es la palabra que muchos no quieren decir y ofende a muchos, ¿verdad? No, yo no estoy pecando, es que es una enfermedad que tengo. Es que no me puedo ayudar. Es que no puedo controlarme. No, es pecado. Llámele lo que llame, es pecado. Si usted no tiene pecado, Dios no le puede salvar. Tiene que reconocer el pecado. Ahora, ¿por qué es tan malo el pecado? Pues porque nos separa de Dios. El pecado es como una ofensa hacia Dios. Si estuviéramos jugando un partido de fútbol, se le llamaría la falta, ¿verdad? No puede hacer eso. Cada vez que pecamos, estamos ofendiendo a Dios o estamos quebrando la ley que Dios ha puesto en la Biblia. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra dicha que va en contra de lo que dice la Biblia es un pecado. Lo malo del pecado, como dije, es la separación que causa entre Dios y el hombre. Dice Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos quiere decir separados, alejados. No podemos estar cerca de Dios o de su gloria por el simple pecado. Romanos 5:12, ¿se acuerdan? Dice, por cuanto todos pecaron, otra vez lo repite. Lo que es la historia ahí no acaba con el pecado, porque Dios mismo dice que nos ama. Y si nos ama, ¿por qué entonces dejaría que el pecado nos separe de Él? Pues Romanos 5:8 le dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Esa palabra por nosotros podemos cambiarla por en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar, por nosotros. El amor de Dios fue tan grande que sabiendo que el pecado nos separa de Él, Él hizo un puente o Él hizo un camino para que usted y yo podamos tener una relación con Él. Y si el pecado nos separa, el pecado tiene que eliminarse. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, Cristo siendo perfecto, Cristo siendo Dios, dice que Él murió en mi lugar. Ahora, si Cristo hubiera pecado, Él hubiera muerto por sus pecados, pero Cristo nunca pecó. Ya estudiamos eso, ya sabemos que Cristo, que fue Dios mismo, Él nunca pecó, y Él murió no teniendo que morir. ¿Por qué? Por mis pecados, por lo que yo hice, por lo que yo he hecho en esta vida. Y cuando Él murió por mí, Dios dice que está mostrando
su amor para con nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo puedo pagar por mis pecados y morir eternamente. Ahora sabemos que la muerte física sucede a cualquier persona. No está hablando de la muerte física que experimentamos aquí, sino la muerte espiritual, que significa que vamos a ir al infierno. Yo puedo pagar por mis pecados. Sin embargo, Jesús ya pagó por pecados. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida que yo paso en la eternidad, en el cielo con Él. Y después de la vida eterna, yo voy al cielo y voy a estar con Él. Pero dice que se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo es el que murió por mis pecados. Dios quiere darme una vida que es eterna por siempre, que voy a estar viviendo con Él por la eternidad. Y ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que pagó por mis pecados y en Cristo se encuentra la vida eterna. No puedo tener la vida eterna sin Cristo. Y cuando acepto a Cristo, voy a recibir la vida eterna. Esa es la dádiva de Dios o el regalo de Dios. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados, que quiere decir que Dios proveyó la salvación. Ahora, pregunta, ¿qué pecado ha cometido? ¿Qué cosa le está impidiendo decir, es que yo no puedo ser cristiano porque tengo muchos pecados? Necesito arreglar mi vida primero antes de aceptar a Cristo. ¿Qué pecado? ¿Sería mentira? ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Orgullo? ¿Codicia? ¿Robo? ¿Odio? ¿Cuál es? Le quiero asegurar algo, cualquier pecado que usted dice, por esos pecados murió Cristo. Para eso es que Dios vino, para eso es que Dios proveyó la salvación, por esos pecados. Tal vez usted es un niño de 6 años aquí escuchando mi voz y dice, pues yo nada más he mentido, tal vez lo único que he hecho es desobedecido a mi papi y a mi madre. ¿Y sabes qué? Ese pecado necesita ser perdonado también. En la Biblia el pecado no está categorizado por pecados grandes que necesitan ser perdonados y pecados pequeños que no importan. Pecado es pecado. Los niños de 5, 6, 7 años que han pecado en contra de sus padres van a ir al infierno igual que el adulto que ha fornicado. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado. Pero lo maravilloso es esto, que Dios proveyó la salvación. ¿De qué? De mis pecados. De lo que yo he hecho, Dios ya proveyó la salvación, la salida. Y aparte de darme la relación con Dios que voy a tener en esta tierra, voy a tener la relación con Él eternamente. ¿Por qué? Porque me va a dar una vida que dice, la Biblia le llama la vida eterna. Dios proveyó la salvación. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y en esos tiempos, creo que mi pecado más grande fue el desobedecer a mi papá. No comas eso. Me lo comí. No digas eso. Y lo dije. ¿Hiciste eso? No. No, sí lo hice, papi. Ok, me mentiste. Pero ¿saben qué? Esos pecados necesitaban ser perdonados. Yo necesitaba como niño pedirle a Cristo que perdonara mis pecados y que entrara en mi vida. Hay gente tal vez que siendo adulta ha vivido una vida llena de pecado, mujeriegos, borrachos, ladrones, homicidas, cualquier cosa. Ellos también pueden recibir perdón de sus pecados porque Dios proveyó la salvación para todos. Usted puede ser salvo. El apóstol Pablo dice en la historia que él mató más o menos a 2,000 cristianos antes de que él fuera cristiano. Cuando él estaba persiguiendo a todos los cristianos, y podemos leer la historia en Hechos 8, 9 y 10, ¿verdad? Que él estaba persiguiendo a los cristianos, la historia nos dice que fueron más o menos como 2,000. Dios le salvó a él de sus pecados y él se convirtió en uno de los pilares del cristianismo. Escribió 13 libros del Nuevo Testamento y muchos de nosotros que estudiamos la Biblia y la enseñamos aquí con los niños o aquí en la plataforma, tomamos al apóstol Pablo como un ejemplo del cristianismo para nosotros. Pero ¿sabe qué? Todos los pecados de él fueron perdonados. Y yo no creo aquí que haya una persona que haya matado a más de 2,000 personas. Tal vez lo hay, pero por favor no me diga.
Cualquier pecado que usted piensa que no, es que no tengo que, no puedo, es que, ay, no, es que qué pena. Dios ya pagó por los pecados. Dios ya proveyó por su salvación. Ninguna persona aquí, su pecado pequeño necesita ser perdonado. Y cualquier persona aquí que piensa que el pecado tan grande que Dios no puede perdonar, Dios lo puede perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no puede perdonar y no hay pecado tan chico que no necesita ser perdonado. Ahora, el nombre Manuel tiene un significado, Dios con nosotros. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué nos revela de Jesús? Nos dice pues que Jesús es Dios. Y rápidamente hasta la definición nos dice Jesús es Dios. También nos dice que Dios cumple sus promesas. En el Antiguo Testamento Isaías lo profetizó, en Mateo 1 se cumple, Dios cumple sus promesas. Y al final, si Jesús es Dios y Jesús vino para salvar al mundo de sus pecados, Dios entonces proveyó la salvación. Y Dios quiere que usted y yo seamos salvos.